en el corazón palpitante del Imperio Romano, donde los ecos del Coliseo se mezclaban con el crujir de conspiraciones imperiales, hay una noche que la historia se niega a olvidar, aunque pocos se atrevan a contarla completa. Fue en los aposentos privados de Agripina la Menor, la mujer más temida y envidiada de su tiempo, donde ocurrió el hecho que desafió toda comprensión humana. Esa noche, bajo el resplandor de antorchas humeantes y aromas embriagantes, 100 esclavos fueron seleccionados con un propósito tan misterioso como escalofriante. No eran esclavos ordinarios, todos eran jóvenes, fuertes, bellos, elegidos por su virilidad y docilidad, preparados para entregarse por completo a la voluntad de la emperatriz madre. Uno a uno, ingresaron en su alcoba. Uno a uno, desaparecieron en el vientre del misterio. La leyenda dice que no se escuchó ni un solo grito. Los guardias no intervinieron. Nadie salió de la habitación hasta el amanecer. Y cuando finalmente se abrió la puerta, los centinelas encontraron un escenario imposible. Los 100 cuerpos estaban allí, esparcidos como si el sueño se hubiese apoderado de ellos en medio del éxtasis. No había sangre, ni signos de violencia. Solo un vacío en sus ojos, como si algo les hubiese absorbido el alma. Agripina estaba sentada en el centro, cubierta con una túnica translúcida, con una copa de vino en una mano y una daga de obsidiana en la otra. Sonreía. Nadie se atrevió a preguntarle qué había pasado. Algunos decían que había invocado a una deidad antigua. Otros murmuraban que se trataba de un ritual para sellar un pacto oscuro, una ofrenda para el poder absoluto. Los cuerpos fueron enterrados en secreto, sin ceremonia. Los nombres de los esclavos fueron borrados de los registros. Aquellos que sabían demasiado desaparecieron en los días siguientes. Roma, como siempre, decidió mirar hacia otro lado. Pero el eco de esa noche maldita se extendió por generaciones. Fue el primer paso en el camino hacia la oscuridad, el nacimiento simbólico de una era de horror. Porque esa noche no solo se sacrificaron vidas humanas, se despertó una fuerza que había dormido siglos. Agripina, la madre del futuro emperador Nerón, demostró que estaba dispuesta a cruzar todos los límites. Y el precio que Roma pagaría por ello sería incalculable. Agripina la Menor no nació para ser una mujer más en el imperio. Nació para moldear el destino de Roma desde sus entrañas. Su vida comenzó en el año 15 después de Cristo, en una de las familias más ilustres y trágicas de la historia, hija del carismático Germánico y de Agripina la Mayor, nieta del mismísimo Augusto. Pero en lugar de crecer entre juegos infantiles y dulces canciones, su infancia estuvo marcada por las traiciones, los exilios y las ejecuciones. Vio morir a su padre, envenenado por aquellos que temían su influencia. Vio a su madre arrastrada por los soldados imperiales. Vio a sus hermanos decapitados. Y sobrevivió. No porque la fortuna la protegiera, sino porque desde muy temprano, Agripina comprendió que el corazón de Roma no late con amor, sino con ambición. Su belleza era legendaria, pero lo que realmente la hacía peligrosa era su inteligencia. Agripina aprendía en silencio, observando los errores de sus enemigos. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, cada palabra era una espada envainada. A temprana edad se casó con Domicio Aenobarbo, un noble brutal y poderoso, con quien tuvo a su único hijo, Lucio Domicio Aenobarbo, quien luego sería Nerón. Ella no lo miraba como una madre mira a un hijo. Lo veía como una semilla que debía germinar en un árbol de fuego. Desde su nacimiento, lo rodeó de tutores, hechiceros y maestros en el arte de la manipulación. Quería crear no un hombre, sino un emperador. Mientras tanto, en la corte, ella no dejaba de ascender. Durante el caótico reinado de su hermano Calígula, sobrevivió al delirio, al incesto, a las purgas. Fue desterrada, pero regresó con más poder. Se casó con su tío Claudio, manipuló su testamento, eliminó a sus rivales. Poco a poco, tejía su telaraña. Todo su poder estaba centrado en un solo objetivo, llevar a su hijo al trono. Y cuando finalmente lo logró, cuando Nerón fue coronado emperador con solo 17 años, Agripina creyó que su obra maestra estaba completa. Pero no sabía que el monstruo que había creado no tendría cadenas. El ascenso de Nerón al trono fue celebrado por el pueblo como el inicio de una nueva era. Joven, atractivo, con una voz melodiosa y modales refinados, el nuevo emperador era visto como un soplo de esperanza tras el reinado sangriento de Calígula y la frialdad burocrática de Claudio. Pero detrás del trono, en las sombras de cada decreto, estaba ella, Agripina. No se conformaba con ser la madre del emperador. Se comportaba como si fuera la emperatriz misma. Daba órdenes, firmaba documentos, recibía embajadores. En los salones del palacio, muchos la llamaban Augusta no solo por título, sino por temor. La imagen de madre amorosa era una máscara.
Lo que quería era seguir gobernando Roma a través de la marioneta que había moldeado desde la cuna. Pero Nerón, aunque joven, empezaba a cansarse de los hilos que lo controlaban. Empezó a buscar independencia. Se rodeó de consejeros que veían a Agripina como un obstáculo. Empezó a despreciar su intromisión, su mirada constante, su opinión en los asuntos más íntimos de su vida. Agripina, celosa y desconfiada, veía con horror cómo otras mujeres se acercaban a su hijo. Decían que cuando Popea Sabina, amante y luego esposa de Nerón, entró en escena, Agripina sintió que el trono se le escapaba de las manos. Las tensiones aumentaron. Hubo gritos, amenazas veladas, e incluso rumores de incesto, alimentados por la cercanía física entre madre e hijo. Roma comenzó a murmurar: la madre quiere seguir gobernando. El hijo quiere liberarse, a cualquier precio. Fue entonces cuando la máscara de dulzura se rompió. Agripina no sabía retroceder. Trama tras trama, intentó recuperar su control. Pero Nerón ya no era un niño. La decisión estaba tomada. Mandó construir una barca trampa para asesinarla en alta mar. La estructura falló. Agripina nadó hasta la costa, herida pero viva. Su mensaje al pueblo fue claro: mi hijo ha intentado matarme. ¿Era una advertencia o una provocación? Nerón no falló la segunda vez. Envió a sus sicarios. Ella, desarmada, se plantó frente a ellos y dijo: golpead mi vientre, porque allí se gestó esta bestia. Fue asesinada sin ceremonia. Y así cayó la mujer que había gobernado Roma desde las sombras. Pero su legado apenas comenzaba a incendiar el imperio. Tras la muerte de Agripina, el alma de Nerón pareció quebrarse en dos. Liberado del férreo control de su madre, se abandonó por completo a sus deseos más oscuros. Pero esa libertad no trajo luz, sino abismos. Nerón convirtió Roma en un escenario de excesos donde la línea entre arte y atrocidad se desdibujó para siempre. El emperador mandó construir un teatro privado dentro del palacio, un lugar que no estaba hecho para espectáculos públicos, sino para su propio deleite. Allí no se representaban tragedias griegas ni comedias latinas. Allí se escenificaban torturas, se hacían banquetes con carne humana disfrazada de manjar, y se leían poesías mientras hombres morían lentamente en pozos llenos de serpientes. Todo era observado por Nerón desde su palco, con los ojos encendidos como brasas. Era un artista del caos. Mandó ejecutar a senadores por bostezar durante sus recitales de lira. Exigía que los nobles aplaudieran hasta sangrar de las manos. Se creía a un dios encarnado, y en su delirio, ordenó estatuas colosales con su rostro esculpido sobre el de los dioses antiguos. Su obsesión por el espectáculo creció hasta borrar toda noción de moralidad. No bastaba con gobernar, necesitaba fascinar, someter y provocar terror. Mientras Roma se estremecía, muchos recordaban con espanto que Agripina lo había preparado para ser emperador desde la cuna. Pero nadie había previsto que el monstruo que ella moldeó no quería simplemente gobernar, quería ser adorado como una divinidad sangrienta. En este teatro demente, Nerón encontró su santuario. Allí celebraba sus orgías, allí dictaba sentencias, y allí mismo juró que Roma debía transformarse para igualar su grandeza. Fue allí donde nació la idea más incendiaria de todas: renacer el imperio desde las cenizas. Para lograrlo, primero había que quemarlo todo. Aquel fuego que pronto consumiría la ciudad entera tuvo su chispa en el corazón de un emperador que confundió el arte con la locura, y la divinidad con el poder absoluto de decidir quién vive y quién muere desde lo alto de un trono manchado de sangre. La noche del 18 de julio del año 64 después de Cristo, las llamas comenzaron a danzar sobre los tejados de Roma como si los dioses hubieran descendido a ejecutar su venganza. El fuego inició en los comercios del Circo Máximo, pero pronto se extendió como un vendaval por las calles estrechas de madera, devorando templos, viviendas, bibliotecas y sueños. Durante 6 días, la ciudad ardió sin piedad. Algunos afirmaban haber visto figuras encapuchadas con antorchas, incendiando deliberadamente casas bajo órdenes secretas. Y en medio del desastre, en lo alto de una torre, Nerón tocaba su lira. Así lo cuenta la leyenda. El emperador cantaba mientras su imperio se volvía ceniza. La devastación fue absoluta. De los 14 distritos de Roma, 10 fueron consumidos total o parcialmente. Miles murieron asfixiados o aplastados por escombros. Las familias lloraban en las calles mientras el humo cubría el cielo y los cuervos se posaban sobre cadáveres aún calientes. Pero Nerón no lloró. No pidió perdón. No dio explicaciones. Días después del desastre, comenzó a construir su Domus Aurea, una nueva residencia palaciega tan vasta que ocupaba el espacio de una ciudad entera. Tenía lagos artificiales, jardines colgantes, techos de marfil, y una estatua suya de 30 metros.
Muchos comenzaron a murmurar: quemó Roma para hacerse un palacio. Ante la indignación popular, Nerón necesitaba a un culpable. Y lo encontró. Culparía a una secta aún pequeña pero creciente, los cristianos. Los describió como herejes, adoradores de la muerte, enemigos del imperio. Pronto, las plazas se llenaron de cruces. Se usaron cuerpos como antorchas humanas. Los gritos de los inocentes sustituyeron el murmullo de las fuentes. Roma quedó marcada por el miedo. Pero nadie se atrevía a levantar la voz contra el emperador incendiario. Nadie, excepto las sombras del pasado. Porque incluso en medio del humo, algunos decían haber visto la silueta de una mujer entre las ruinas. La madre que creó al monstruo, regresando en forma de espectro para observar la destrucción de la obra que ella misma había concebido. Entre ruinas y placeres, entre arte y masacre, Nerón encontró a la mujer que terminaría de empujarlo al abismo, Popea Sabina. Era bella, astuta, refinada y sobre todo, ambiciosa. Popea no era una víctima de las circunstancias, sino una arquitecta de su destino. Supo seducir a Nerón no solo con su cuerpo, sino con palabras suaves, promesas de inmortalidad y un odio refinado hacia todo lo que lo retenía. Fue ella quien sembró la desconfianza hacia Agripina. Fue ella quien supo manipular los celos, quien alimentó su ego como una serpiente que susurra a un dios ciego. Juntos formaron la pareja más peligrosa del imperio. Él, un niño emperador convertido en bestia. Ella, una vestal del veneno. Pero el amor de Nerón por Popea fue tan destructivo como su reinado. Exigía devoción completa, exigía que la adoraran como a una diosa. Cuando su primera esposa, Octavia, protestó por los abusos, Nerón no dudó en exiliarla y luego ejecutarla. La cabeza de Octavia fue enviada como obsequio a Popea. El pueblo, horrorizado, comenzó a murmurar en secreto: Roma no tiene emperador, tiene un demonio con rostro humano. El matrimonio con Popea fue una ceremonia fastuosa, pero en lugar de flores hubo espinas. Todo lo que ella tocaba terminaba en ruina. Se decía que en los jardines del palacio, donde Popea paseaba, siempre moría algo. Una planta, un animal, un esclavo. La tragedia mayor llegó cuando, embarazada, Popea recibió una patada del propio Nerón en un ataque de furia. Murió con el vientre destrozado. Y con ella, murió la última posibilidad de redención para el emperador. Nerón cayó en un abismo de luto y locura. Mandó embalsamar su cuerpo en oro, la vistió como si aún viviera, la mantuvo consigo durante semanas. El imperio observaba en silencio. La bestia se había quedado sola, y lo que vendría después sería aún más brutal, porque ya no quedaban voces que lo moderaran, ni madre que lo reprendiera, ni esposa que lo acariciara. Solo quedaba él, y su reflejo en un espejo roto. Tras la muerte de Popea, el deterioro psicológico de Nerón se volvió incontrolable. Aislado, paranoico y cada vez más impredecible, el emperador comenzó a ver enemigos en cada sombra, traición en cada mirada. El Senado, que en otro tiempo era un cuerpo temido, ahora se convertía en una lista de ejecuciones futuras. Senadores, generales, poetas, antiguos aliados y hasta familiares fueron acusados de conspiración y ejecutados sin juicio. El palacio se convirtió en un mausoleo de cadáveres disfrazados de cortesanos. Nadie estaba a salvo. Roma entera se transformó en una jaula, y Nerón era el domador con látigo de fuego. Las purgas se intensificaron con una teatralidad grotesca. Algunos eran obligados a suicidarse en público para demostrar su lealtad. Otros eran envenenados durante banquetes donde los aplausos no cesaban, incluso cuando el veneno ya actuaba. Las calles olían a miedo. El pueblo, que alguna vez había cantado a su emperador, ahora murmuraba oraciones a dioses que ya no respondían. A cada nueva muerte, Nerón parecía fortalecerse, como si se alimentara del dolor ajeno. Sus delirios alcanzaron nuevos extremos. Se hacía llamar el Salvador de Roma, se vestía con armaduras de oro y organizaba simulacros de batallas donde él solo salía victorioso. Pero el mundo comenzaba a girar en su contra. Las provincias, hartas de impuestos y masacres, comenzaron a rebelarse. Las legiones en Hispania y Galia ya no gritaban su nombre con orgullo. Y en los mercados de Roma, las monedas con su rostro eran pisoteadas en secreto. La imagen del emperador Dios se fracturaba. Y mientras el imperio crujía desde sus cimientos, en lo más profundo de la noche, Nerón tenía pesadillas. Soñaba con los ojos de su madre mirándolo desde las sombras, juzgándolo, riéndose. La mujer que lo había creado era ahora su conciencia espectral. Y la sangre de todos los que había matado formaba un trono sobre el cual ya no podía sentarse sin temblar. El año 68 después de Cristo marcó el principio del fin. El caos que Nerón había esparcido durante años finalmente le volvió como un vendaval.
Las rebeliones en las provincias se multiplicaban, lideradas por gobernadores y generales que ya no temían al monstruo de Roma. Galba, un general en Hispania, fue proclamado emperador por sus tropas. Era un golpe directo al trono de Nerón. Por primera vez, el terror ya no era suficiente. Las lealtades que había comprado con espectáculos y oro se desvanecían. El Senado, que había temblado bajo su mandato, empezó a conspirar en su contra. El pueblo, empobrecido y aterrorizado, ya no levantaba estatuas, levantaba cuchillos. Nerón intentó mantener la fachada. Siguió tocando su lira, organizando banquetes, escribiendo poemas y declarándose el verdadero artista del alma romana. Pero sus noches eran tormentos sin descanso. Soñaba con Agripina, con Popea, con Octavia. Los muertos desfilaban ante su lecho como un coro trágico, repitiendo las palabras que él mismo les había dicho antes de matarlos. Intentó huir de Roma disfrazado, con unos pocos sirvientes fieles. Pero ni siquiera eso pudo mantener. Uno a uno, lo abandonaron. Se escondió en la villa de un liberto, temblando de miedo, con la barba crecida y las uñas sucias. El emperador del oro y la sangre, reducido a una sombra errante. Cuando le informaron que el Senado lo había declarado enemigo público, y que sería ejecutado con el castigo más brutal conocido, ser desgarrado vivo, Nerón buscó una salida. Pidió una daga. Dudó. Lloró. No se atrevía a morir. Uno de sus esclavos le ayudó a clavar el arma en su garganta. Su última frase, balbuceada entre sangre y lamentos, fue: «¿Qué artista muere conmigo?». Y así terminó la vida del hombre que Roma había temido, amado y finalmente traicionado. Pero su muerte no trajo paz. Dejó un imperio fracturado, un pueblo traumatizado, y una leyenda negra que aún hoy sigue ardiendo en la memoria de la historia. La muerte de Nerón no significó el final del horror, sino el inicio de un nuevo tipo de incertidumbre. Un imperio sin rumbo, sin heredero claro, y con la sangre aún fresca en sus calles. En los meses que siguieron, Roma fue testigo del llamado Año de los Cuatro Emperadores, una sucesión de guerras civiles, asesinatos, traiciones y coronaciones express. El imperio era un cadáver que aún se resistía a caer, sacudido por espasmos de ambición. Y en cada rincón del Senado, de las legiones, de las casas nobles, resonaba una misma idea: esto no habría pasado si Agripina siguiera viva. Porque, en su perversidad, en su crueldad calculada, había mantenido un orden. Había contenido a la bestia que ella misma había criado. Agripina se convirtió en mito. Algunos decían que su espíritu rondaba el Palatino, susurrando al oído de los nuevos emperadores. Otros afirmaban que antes de morir había escrito un códice secreto con profecías sobre la caída de Roma. En las tabernas, los esclavos contaban historias de la noche de los 100 esclavos, de la barca que no quiso hundirse, del vientre que gestó el fin de una era. Agripina, la mujer que desafió a su propio imperio, había trascendido la historia. No era solo la madre de Nerón, era la madre de una maldición que aún pesaba sobre el águila romana. Y así, el ciclo se cerraba. De la noche sangrienta en que Agripina ofreció 100 vidas por el poder, al derrumbe final de su criatura imperial. Roma sobreviviría, pero nunca volvería a ser la misma. Porque el fuego que Agripina encendió aquella noche no era solo físico. Era un fuego espiritual, una llama de ambición, locura y tragedia que ardería por siglos en el corazón del mundo. Y quienes se acercaran demasiado, terminarían consumidos por él. Tras la muerte de Nerón, el palacio imperial quedó impregnado por una atmósfera densa, como si cada rincón recordara los horrores que allí se gestaron. El mármol aún tenía manchas que no desaparecían con agua ni con fuego. El eco de risas histéricas y gritos apagados parecía colarse por los pasillos vacíos. Los nuevos emperadores que ocuparon la residencia lo hicieron con temor. Muchos de ellos, supersticiosos o profundamente perturbados por los rumores, se negaban a dormir en los aposentos que habían pertenecido a Agripina o a su hijo. Decían que por las noches se oía el crujido de la barca que nunca se hundió, que en los jardines aparecía una mujer vestida de blanco, con una túnica manchada de vino, caminando entre los olivos con una daga de obsidiana en la mano. Aquel palacio dejó de ser símbolo de poder y pasó a ser un mausoleo vivo. Los sirvientes hablaban de puertas que se cerraban solas, espejos que no devolvían el reflejo y estatuas que cambiaban de expresión. Incluso los centuriones, hombres formados para enfrentar la guerra, se negaban a hacer guardia en ciertas salas del complejo imperial. En una ocasión, un tribuno fue encontrado muerto en el atrio, con el rostro congelado en una expresión de terror absoluto, los ojos desorbitados y las manos aferradas a su propio cuello como si intentara evitar una asfixia invisible. En su puño cerrado había un mechón de cabello negro, largo y perfumado, pero en toda Roma,
nadie reclamó su origen. Los fantasmas de Agripina y Nerón, reales o imaginarios, se convirtieron en parte del imaginario colectivo. Incluso las obras de teatro comenzaron a representarlos como símbolos del exceso y la decadencia. Roma intentaba avanzar, pero cada paso que daba parecía resonar sobre las tumbas abiertas de sus antiguas glorias. El imperio seguía en pie, pero caminaba con una sombra larga detrás. Y esa sombra, dicen, era la de una mujer que ofreció 100 vidas para dar vida al horror más grande que Roma conocería. La reina de los esclavos, la madre del monstruo, Agripina la Eterna. Con el pasar de los años, los emperadores que sucedieron a Nerón intentaron restaurar la grandeza romana, pero ninguno pudo borrar el estigma que había dejado su dinastía. Vespasiano, Tito, Domiciano, todos intentaron reescribir la narrativa imperial con nuevos monumentos, victorias militares y leyes más justas. Pero siempre, en lo más profundo del alma romana, vibraba el recuerdo del fuego, del delirio, de la locura encarnada en la figura de Nerón y el espectro omnipresente de su madre. Algunos filósofos, como Séneca antes de su trágico final, habían advertido que el poder absoluto sin control es una forma de condena. Y Agripina, al moldear a su hijo como un arma, no solo condenó a Roma, sino que desafió el mismo equilibrio de los dioses. Las escuelas comenzaron a enseñar su historia como advertencia, no como lección de política, sino de naturaleza humana. Agripina fue estudiada como símbolo de la ambición sin freno, y Nerón como el fruto envenenado de una educación cimentada en el miedo, la manipulación y el deseo de eternidad. Algunos incluso comenzaron a ver en ellos una suerte de castigo divino, un mensaje de los antiguos dioses al pueblo romano por su arrogancia. Como Ícaro, habían volado demasiado alto, y Nerón fue el sol que los quemó a todos. Las tragedias griegas comenzaron a reflejar su historia. Se escribieron óperas, cantos populares, pinturas de lo acontecido. Pero cuanto más se intentaba exorcizar el pasado, más poderosa se volvía su sombra. En el Senado, cada decisión se comparaba con lo que hubiera hecho Nerón. En los mercados, el pueblo aún recordaba los precios de la carne durante el incendio, y cómo Nerón paseaba con su lira mientras las llamas bailaban. Pero sobre todo, en los templos, se ofrecían sacrificios no solo para honrar a los dioses, sino para mantener dormido al espíritu de Agripina. Porque si su ambición había sido capaz de abrir la puerta al caos una vez, ¿quién aseguraba que no volvería a hacerlo? Roma había aprendido, demasiado tarde, que los monstruos no nacen, se hacen, y que hay mujeres capaces de moldearlos con el amor más oscuro. Hoy, más de 2000 años después, la historia de Agripina y Nerón sigue viva. No solo en los libros, sino en la psique colectiva. Son el arquetipo de la madre manipuladora y del hijo convertido en tirano. Se han escrito tragedias, se han filmado películas, se han trazado paralelismos con dictadores modernos. Pero más allá del relato histórico, hay una esencia que no se borra. El aura de una noche que lo cambió todo. La noche en que 100 esclavos murieron sin gritar, sin resistirse, en los brazos de una mujer que quería más que placer. Quería dominio. Y obtuvo a cambio una criatura que incendiaría el mundo. Esa escena, más que cualquier otra, define la raíz del mal que se sembró en Roma. Agripina entendió el poder como una semilla que debía nutrirse con sangre. Y al hacerlo, convirtió su vientre en un laboratorio de destrucción. No fue la espada lo que cambió la historia. Fue la cuna. Su vida nos recuerda que el poder absoluto comienza en los actos más íntimos, y que las peores tragedias no siempre se forjan en los campos de batalla, sino en la crianza. En las decisiones silenciosas. En las noches donde nadie mira, pero todo cambia. Ella no mató imperios con ejércitos. Lo hizo con miradas, venenos, abrazos. Y ese es el legado que aún hoy nos persigue. La historia de Agripina no es solo la de Roma. Es la historia del mundo. Es el retrato de cómo una sola persona, con suficiente voluntad y ambición, puede moldear la historia para su capricho, sin importar el precio. La reina de los 100 esclavos, la madre de Nerón, no solo fue víctima y victimaria. Fue espejo de lo que todos tememos, y de lo que todos, en lo más profundo, somos capaces de crear. Su sombra no se ha ido. Solo espera el momento adecuado para volver a despertar.